Ya que intentamos tener la idea de lo que es un fluido, pues tenemos que preguntarnos, ¿para qué vamos a estudiar el flujo de fluidos? El flujo de fluidos, también conocido como mecánica de fluidos, es una ciencia. Y esta ciencia estudia el comportamiento de los fluidos, gases o líquidos, ya sea que estén en reposo, lo que se conoce como estática de fluidos, o que se encuentren en movimiento, también conocido como dinámica de fluidos. ¿Por qué es tan importante esta ciencia? Porque digamos, estos conocimientos se aplican en prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Podemos pensar, por ejemplo, en el corazón, que bombea sangre, nuestro músculo cardíaco, bombea sangre en sus cuatro, este, oh, se me fue la palabra, pero bombea sangre a lo largo de las venas y esta sangre es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene alimentando a nuestras células tanto de nutrientes como de oxígeno. Y esta sangre en movimiento es un fluido y la mecánica de fluidos puede ayudarnos a estudiar eh, qué es lo que pasa cuando tenemos alta presión, cuando tenemos baja presión, cuando se acelera nuestro corazón por un esfuerzo, cuando por el contrario estamos en reposo, durmiendo y disminuye. ¿Qué es lo que pasa con la sangre que se está moviendo? También todos necesitamos agua potable, todos en nuestros domicilios tenemos instalaciones que de alguna manera, o incluso si no tuviéramos las instalaciones, pues necesitamos recibir agua de algún lugar. Entonces, todo lo que, digamos, el estudio del transporte del agua para consumo humano es parte de la mecánica de fluidos. Pero aún hay más. Podemos pensar en un fenómeno meteorológico como un huracán, que no sé si alguno de ustedes haya vivido o viva en la costa actualmente y que haya sufrido alguna vez el embate de un huracán en su domicilio. Un huracán es una mezcla de lluvia y viento que está por sistemas de presión diferente, genera estos giros en vórtice, estos flujos turbulentos que de alguna manera pues son una gran energía que cuando impacta con zonas pobladas, o no solo de humanos, sino igual de animales o de plantas, pues tiene efectos muy críticos sobre esas poblaciones. ¿Okay? Y también al ser agua, al ser aire que se está moviendo, pues entra dentro del campo de la mecánica de fluidos. Entonces, esta ciencia es muy importante. Algunas disciplinas que surgen de ella incluyen la hidrodinámica, eh, cuando hablamos de fluidos que no tienen mucha compresión, a diferencia de la aerodinámica, cuando hablamos de gases a altas velocidades que pueden de alguna manera cambiar sus propiedades por esa alta velocidad. ¿Okay? La aerodinámica, si ustedes recordarán, les comenté en la introducción, que es una área muy importante ya que nos ayuda, por ejemplo, en el diseño de aeronaves o de automóviles para minimizar el consumo de energía y maximizar digamos, el desempeño, tanto en velocidad como en rendimiento, de estos vehículos cuando están en movimiento en la atmósfera. La atmósfera, al ser el aire, es un fluido que de alguna manera tiene que estudiarse dentro de la mecánica de fluidos. Cuando hablamos de hidráulica, hablamos de instalaciones de agua o de fluidos que nos sirven, por ejemplo, en el área de alimentos, cómo mover a través de tuberías y con ayuda de bombas o turbinas la, estos fluidos de un punto a otro, cómo transportarlos.
Y, por ejemplo, cuando hablamos de meteorología, oceanografía o hidrología, estamos hablando de fenómenos naturales y cómo estudiar los fluidos que se encuentran en la naturaleza y su comportamiento, que llega a ser muy caótico, como se podrán imaginar. Para poder avanzar en el estudio del flujo de fluidos, tenemos, ya que tenemos la idea de qué es un fluido y en dónde se aplica su estudio, tenemos que ayudarnos de sus propiedades para poder describirlos adecuadamente. Una de las propiedades más importantes, ustedes ya la deben conocer en sus estudios de balances de materia en termodinámica, es la densidad, que generalmente se simboliza con la letra griega ρ y se define como la relación entre la masa y el volumen que ocupa esta masa de una sustancia. También podemos hablar del peso específico, en el que ya no hablamos de la masa, sino del peso de la sustancia. Al ser el peso igual a la masa por la gravedad, podemos igual decir que el peso específico, además de ser el peso entre el volumen, también como la densidad por la constante de gravedad. Otro término bastante utilizado en la mecánica de fluidos es la gravedad específica o la densidad relativa. Y esto se refiere a una manera de expresar la densidad de las sustancias, pero con respecto a otra densidad de referencia. Generalmente se utiliza la densidad del agua como referencia. Y esto pues es una manera, digamos, heredada de cuando las propiedades de las sustancias pues generalmente se tabulaban con respecto a otra sustancia que fuera más estudiada, en este caso el agua. Otros dos parámetros bastante útiles cuando hablamos de fluidos y su estudio son el coeficiente de compresibilidad y también el coeficiente de expansión volumétrica. El primero se refiere a la capacidad de un fluido para modificar su volumen cuando se le aplica un cambio en la presión. Como ustedes saben por experiencia, si nosotros tenemos un vaso de agua e intentamos disminuir el volumen, no sé, o tenemos una botella cerrada de refresco e intentamos disminuir su volumen, pues realmente es muy poco lo que disminuye por mucha presión que nosotros ejerzamos. Por el contrario, muchos gases, cambios y no tan grandes de presión generan cambios importantes en su volumen. Y esto es cuando estamos hablando de procesos isotérmicos. Entonces, este coeficiente de compresibilidad nos indica qué tanto va a cambiar el volumen cuando se cambia la presión a la que está sometida o a la que está sometido más bien un fluido. Mientras más grande sea este coeficiente de compresibilidad, significa que necesitamos más presión para un pequeño cambio de volumen. Y luego entonces los líquidos generalmente se consideran incompresibles y tienen coeficientes de compresibilidad grande. Los gases tienen coeficientes de compresibilidad un poco más pequeños. Por su parte, el coeficiente de expansión volumétrica es muy importante cuando hablamos también de gases, ya que esto nos indica qué tanto varía el volumen de un fluido con respecto a un cambio en la temperatura a presión constante. Y pues como ustedes recordarán de sus clases de termodinámica, el calentamiento del agua generalmente tiene un efecto muy pequeño en su volumen. Tal vez la congelación del agua tenga un efecto mayor, pero el calentamiento o el enfriamiento de un gas, por la ley del gas ideal, pues recordarán que tiene un efecto bastante importante
en el volumen que ocupa cuando hablamos de un proceso isobárico. Además de estas propiedades, también necesitamos como propiedades termodinámicas para definir un fluido, pues la temperatura y la presión. Y como ya estuvimos hablando, cambios en esta temperatura y en esta presión van a generar cambios en muchas otras propiedades. De manera que para un fluido que esté como sustancia pura, pues si nosotros definimos la presión y la temperatura, ya habremos definido prácticamente todas sus otras propiedades. Otras propiedades importantes cuando hablamos de gases en mecánica de fluidos es la presión de vapor y es la presión parcial. La presión de vapor, perdón, es para líquidos y nos indica la presión a la que está en equilibrio con una atmósfera el líquido. Generalmente es la presión de saturación de ese líquido en una, digamos, en un recipiente. Y de alguna manera es lo que permite, por ejemplo, que el agua, aunque no hierva, siempre se está evaporando, aunque su presión de evaporación a temperaturas menores que la ebullición, pues es bastante menor. Por su parte, la presión parcial nos indica eh, la presión que ejerce un gas cuando está disuelto o mezclado con otros gases.